¿Recuerdan cuántas veces en su vida les han dicho que no pueden hacerlo, que no deben hacerlo, que simplemente no, porque la vida no es así para ustedes? Esta es mi historia de cómo las redes sociales humanas me llevaron a través del mundo, del norte al sur del continente, y que técnicamente me sigue dando más, no para comer, para vivir. Cuando tenía 12 años, recuerdo un momento muy importante de la escuela. Era la clase de literatura, vino la profesora y me dijo: ten, te aprendes este poema para el día lunes. Tenía una semana exacta para aprender ese poema. Ahí yo, todo chiquito, todo ingenuo, sin saber ni siquiera escribir bien, pero vino la profesora y me dijo: apréndete este poema. ¿De quién era? No tengo idea. Quizás era por ahí de Neruda o quizás pudo ser de Quevedo. No tengo idea. Pasó una semana y ese día en la mañana tomé esa hojita que me dieron. Era una hojita mal impresa de la biblioteca de la escuelita. Y entonces comencé a leerla. Fui a la escuela, me paré enfrente de todo el curso y dije: no, no puedo hacerlo. Esto no es para mí. Así que obviamente me pusieron una mala calificación y me quedó en mí un resentimiento profundo, porque no entendía cómo a un niño tan pequeño le podían hacer ese mal tan terrible, de obligarle a que se vuelva poeta, de obligarle a que se vuelva un literato, a que ame a escritores que en su vida había escuchado. Fue pasando el tiempo, llegué al colegio, estaba ya en quinto curso y un día de la nada contratan a un nuevo profe de literatura. Viene el profe y me dice a todo el curso en conjunto: muchachos, saquen un cuaderno. En este momento les voy a dar la lista de los 20 libros que están prohibidos en Latinoamérica. Es más, no pueden leerlos ni en el mundo, pero está prohibido. Y entonces todos los compañeros cogieron, empezaron a sacar sus libretas, sus agendas, los esferos, y anotaron uno por uno cada uno de los libros. Libros que la verdad no les voy a decir cuáles son, pero ya les digo, existe una lista de libros prohibidos. Se terminó la hora de la clase, me acerqué donde el profe y le dije: profe, ¿con cuál comienzo? Me quedó viendo y me dijo: no, Kevin, estás mal. Mejor léete este librito de aquí. Me extendió una obra, una editorial que es española, y las primeras páginas decían así: suena el teléfono, 3 segundos, la operadora: muy buenas tardes, está en contacto con la editorial, ¿en qué le podemos ayudar? Y la voz del teléfono decía: les recomiendo que en este instante salgan todos del edificio. Mis matones están acercándose y van a acabar con todos. Paréntesis, era la voz de un niño. Cierran el teléfono. El impacto que eso me causó me dejó desorientado, porque dije: ¿cómo es posible que un libro en tan solo un párrafo te deje esa sensación de capaz y vienen y me disparan a mí primero? Así que esa noche fue la primera vez en mi vida que no dormí. Me leí el libro de pies a cabeza. Llegué el otro día a las 8 en punto a la escuela, me acerqué donde el profe y le dije: profe, tenga, terminé el libro, quiero otro. Y el profe me quedó viendo y se rió y me dijo: no, Kevin, estás mal. Si quieres seguir leyendo, ya es tu asunto. Yo no te voy a dar ningún libro más. Allá. Pero ahí pasó un acto que para mí es lo más simbólico que existe en estas comunidades literarias: el apretón de mano. El profe extendió su brazo y me dio un fuerte apretón de manos. Esa fue la primera piedrita de mi red. Terminé el colegio,
vino este instante de incertidumbre entre ¿me voy a mochilear por el mundo o me ingreso a estudiar en la universidad? La verdad, ya tenía mis maletas listas. Mi ruta iba a ser desde Perú hasta la Patagonia, sin problema. Y mi hermano mayor, la noche, una semana anterior, me dice, amigo, no te vayas de viaje. ¿Y por qué no estudias algo? A ti te va bien con las letras, estudia comunicación. Yo te ayudo. Extendió su mano y una vez más, un fuerte estrechón me dijo, intentémoslo. Pasaron 2 meses y ya me encontraba en mi primera clase, comunicación y cultura, con un antiguo docente que nos hablaba sobre el malestar de la cultura, que nos hablaba sobre las teorías del vínculo, que nos hablaba de cosas que jamás había escuchado. Y sin embargo, ahí me di cuenta de otra situación también muy importante. Así como ese profesor un día me dio la mano y me dijo, puedes entrar por este camino, camino de las letras, ese mismo año, una dulce señorita con unos ojos cafés, parecían un chocolate recién hecho, me agarró el corazón y me los hizo pedazos. Fue la primera vez que tuve una ruptura. Sentí que se me acabó el mundo, obviamente, pero escribí. Y escribí, y escribí, y escribí cartas tras cartas, tras cartas, amor y desamor y despedida y desesperación. Y en cada una de estas cartas algo cambiaba en mí. En cada carta era un Kevin diferente, porque simplemente la historia que yo iba construyendo a través de esas palabras se estaba dando de otra manera diferente. Después me di cuenta de que todo eso que escribí fue otro asunto. Acá estaba el Kevin tragicómico, acá estaba el Kevin amante, acá estaba el Kevin que técnicamente amaba la vida, amaba el mundo, pero también había odio, había desesperación, había angustia. Y en esos mismos años, cuando estaba empezando el camino de la comunicación, conocí a gente que compartían los mismos gustos. Como por ejemplo, conocí a la comunidad de los trasnochadores cafeteros. En la esquina, un cafecito y un libro. En la hora del receso, un cafecito y un libro. Y entonces ahí comenzó esta aventura. Porque, ¿saben? Me di cuenta de que no estaba tan solo en este mundo. Me topé con un poema de Jorge Enrique Adum que dice, uno a veces piensa que está solo en este mundo, pero un grupo también puede ser una sola persona, lo que quiere decir que no estoy tan solo. Con el tiempo fui por ahí indagando, descubriendo, hasta que conocí a personas fantásticas que tenían mucho que compartir. Y en este punto de la historia viene la gente cuadrada. La gente que por envidia o por alguna situación dice, tú no deberías hacer esto porque de verdad estás perdiendo el tiempo. Así que 9 de la mañana, estoy llegando a la universidad, teníamos un grupo literario, acabábamos de hacer una presentación sobre la historia del niño en el libro, en la literatura infantil, y a las 10 de la mañana, un mensaje del rector. Estaba obviamente hecho una copia con toda la comunidad, y entonces decían, por favor chicos, revisen esto. El mensaje era de un antiguo compañero que extendió su mano, dándome un voto de fe en el mundo de literatura, pero decía explícitamente, recomiendo que esta persona se le prohíba escribir. Es un atentado para las letras del Ecuador. Silencio absoluto. Sentí que algo se rompió dentro de mí. 11 de la mañana, sentado en la oficina del señor rector. Y el señor rector, ¿y este correo de dónde salió? No tengo idea, pero ahí estaba.
como una buena fila de polvo, sentado esperando a que me barran. Y el señor rector me dijo, Kevin, esto no es nada. Ven, ven. Extendió su mano y me dijo, anda a Guayaquil, tenemos amigos poetas por allá. Conoce a los grandes del Guayas. Una semana después me encontraba frente al río Guayas leyendo poemas de Euler Granda, leyendo poemas de Sonia Manzano y escribiendo sobre la quietud de los ríos, de los mares, y encontrándome con un mundo que no conocía. Y entonces me preguntaban en esa conferencia que dimos, oye Kevin, ¿cuál es la diferencia entre los poetas de la sierra, los poetas de la costa? Y yo decía, sencillo, la poesía de Quito se retrae por el frío. La poesía de la zona costanera, en cambio, se expande. ¿Por qué? Por el calor de la gente. Entonces es un verso libre, es un verso abierto. Y los amigos poetas del Guayas, convencidos, me dijeron, tú tienes algo que contar. Tranquilo, algo va a pasar por ahí. Un año después, tenía que hacer pasantías, prácticas preprofesionales de la universidad. Conocí una editorial liderada por un hombre altísimo. Era un hombre que se parecía a un ángel. Abría los brazos y todo se llenaba de luz. Y si no había luz, el simple hecho de su presencia hacía que todo tenga un sentido. Me vi una tarde de sábado en el monumento a la mitad del mundo con aproximadamente 70 poetas de todo el mundo. Me extendió la mano Chile, Colombia, Perú, México, España, Italia, Estados Unidos. Y uno tras uno me fueron diciendo, amigo, ¿cómo es posible que a esta edad no tengas publicado ni un poema en internet? Y yo iba con mis hojitas, todo humilde, y leía mi poemita. Por ejemplo, decía, es que no entiendo, la vida no me ha dado todavía esa oportunidad. Y entonces los amigos, sin dudarlo dos veces, tranquilo, este es el momento. Deberías leerte unos poemitas en México. Digo, por si acaso te interesa la oportunidad. Y entonces volví a ese niño que una vez fui hace par de años y le pregunté, ¿tú no eras el que odiaba la clase de literatura, el que te sacaban de la clase de música, el que simplemente no le gustaba porque creía que esto no era para él? Así que respondí y dije, sí, no me gusta, pero la confianza que la gente me ha dado en el camino me ha ido trastornando, me ha ido transformando, me ha ido dando más ideas para entender cómo el mundo se expande con la palabra. Y a ese punto de la vida comprendí algo. La poesía ya dejó hace mucho tiempo de ser lugares comunes, que te encuentras con poemas tan sencillos que hablan del corazón, que hablan de los ojos, que hablan de un amor prohibido, infinito y demás. Eso pasó hace mucho tiempo. Gracias a los no poetas, a la antipoesía, a grandes como Nicanor Parra, comprendí algo. La poesía está en lo cotidiano. Puede estar sentada ahora junto a ustedes. Puede estar en este momento afuera esperando el bus. Puede estar ahora en este momento justo en un escritorio sintiendo cómo muere lentamente. Porque eso también es un acto poético. Es sentir cómo la vida nos da, cómo la vida nos quita. Y esa convicción de saber que la poesía es un acto cotidiano, que es un acto que va más allá del amor o de la construcción o reconstrucción de la palabra, me hizo entender algo. Esta es una vocación que hay que entregarse y que hay que serle fiel. Fiel a la palabra, fiel a las letras, fiel a lo que haces, porque esa fidelidad, ¿qué me ha dado?
me dio un día un apretón de manos muy fuerte en un callejón refundido en la ciudad de Zacatecas, donde por primera vez en la vida vi el cielo y me encontré con un punto que era el infinito y era la nada. Y ese punto me llegó a puntualizar todo lo que yo sentía. Regresé de México y dije, ¿qué sigue? Estaba hecho polvo una vez más. La vida siempre ha sido de patearme y pararme y estar intentándolo y reintentándolo. Pero dije, si yo no puedo con la vida, que ella haga lo que tenga que hacer conmigo. Me vi con mis maletas, jalando dedo en el desierto de Nazca, sin haber tomado agua todo el día, pero con la esperanza de que algo iba a pasar porque tenía esa necesidad de sobrevivir. 1 kilómetro más abajo, una gasolinera, abrí el grifo, tomé mi gorra y levanté al cielo esa agua, que fue una agua única que jamás volveré a probar. Pasó una vez más el tiempo, los años, me vi en las altas cumbres del Machu Picchu, leyendo un poema y diciendo, hasta esto he llegado. Y no era el límite, porque un año después me encontraba recibiendo el Premio Nacional de Poesía. ¿Por qué? Porque en las cárceles también existen poemas. ¿Por qué? Porque a mi amigo le cortaron el cuello en la celda de al lado y sin embargo alguien tenía que contarlo. Si no era yo, alguien debía en algún momento decir lo que sucedió. También hubieron extrañas costumbres que fui cosechando de la gente. O simplemente un día me vi en La Habana, en Cuba, extendiendo el brazo a Silvio Rodríguez y Silvio dibujando un sol y diciéndome, tranquilo amigo, tú también puedes dar luz. Y si no era ahí, Bolivia me esperaría con su amplio desierto en esa frontera entre Brasil, entre Bolivia, Argentina, entre el Chaco, donde un día tomaron al Che Guevara, pero también tomaron mi poesía y la convirtieron en otro libro, en un pequeño elefante que se sostenía en un fósforo. Y ese es el peso de la vida y ese es el peso de mi historia que yo comparto por todos lados. Porque saben, aquí el hecho de mi convicción, hacer lo imposible es simplemente cuestión de tiempo.